El presidente Trump impone aranceles a Canadá, México, China. Responden los aliados. Nos atiende Jorge Suárez, es un economista y presidente de Americana Partners International. Su principal función es interactuar con familias de altos recursos basadas en América Latina, buscando incrementar patrimonio. Don Jorge tiene mucha experiencia en lo que se conoce como oficinas de familia, family office, es decir, manejos de portafolios familiares. Ha sido profesor en Ciudad de México, en la Universidad Panamericana, y en 2011 Random House publicó su libro que se llamó La próxima gran caída de la economía mundial. Tiene otro libro que se llama Ahora o Nunca, la gran oportunidad de México para crecer. Don Jorge, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Con mucho gusto. Pues hoy necesitamos un economista como usted. ¿Cuáles cree usted que sean las consecuencias de lo que está pasando con los aranceles entre Estados Unidos y México? Bueno, yo creo que hay que separar entre consecuencias de corto plazo y de largo plazo. Las consecuencias de corto plazo serían que en el caso de Estados Unidos, pues tendríamos el encarecimiento de un montón de productos que se importan de entrada de estos dos países. Hay que tener claro aquí también que los aranceles que está proponiendo el presidente Trump no son solo para México y Estados Unidos, perdón, para México y Canadá, sino está empezando a hablar también de la posibilidad de extenderlos a la Unión Europea. O sea, ahorita son 3 países, pero en teoría serán más. Estados Unidos importa 45,000 millones de dólares al año de productos agropecuarios de México y importa 40,000 millones de otros alimentos de Canadá. Un arancel de 25% es una especie de impuesto que tendrán que pagar los consumidores, probablemente no íntegro el 25%, seguramente alguna parte la tratarán de absorber los productores y los comerciantes, pero una parte importante sí le pega al bolsillo del consumidor. Entonces, pues eso generará presión inflacionaria en un momento en el que Estados Unidos empieza a vencer, digamos, a la inflación. Hemos visto cifras de inflación cercanas al 3%, pero lo que dijo la Reserva Federal es que para seguir con el proceso que habían estado haciendo de reducir tasas de interés, lo cual beneficiaría pues a hipotecas, tarjetas de crédito, etcétera, necesitan ver que la inflación vaya mucho más a niveles de entre 2 y 2,5%, que con estos aranceles eso será imposible. Por el otro lado está el impacto para los socios comerciales. Esto garantiza una crisis económica para México. Aquí hay que entender que hay una diferencia importante entre el efecto macro, digamos, para Estados Unidos y para México. Estados Unidos, si vemos cuánto exporta como proporción del Producto Interno Bruto, como proporción del tamaño de su economía, las exportaciones son solamente 11% de la economía y 16% de ese 11% son exportaciones que van a dar a México. Para México, las exportaciones son 43.4% y 83% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Entonces, el efecto para México es 20 veces superior al efecto para México es 20 veces superior a Estados Unidos. En el caso de Canadá, el efecto es 10 veces superior contra Canadá que contra Estados Unidos. Entonces, esto implicará que ambos países pues tendrán una afectación económica que podría volverse grave si los aranceles permanecen. Y el otro gran tema aquí tiene que ver con el golpe que este surgimiento, digamos, de una política proteccionista va a tener sobre la economía mundial. Y aquí hay un montón de estudios que se han hecho a lo largo de los años, y estos no son estudios hechos, digamos, por la izquierda, ni mucho menos, sino más bien por organizaciones de derecha. Por ejemplo, se estima que las tarifas en la primera administración de Trump le costaron a Estados Unidos 245,000 empleos. Y que costaron también alrededor de, aquí tengo la cifra, alrededor de 0.2% del PIB. Eso equivale más o menos a 58,000 millones de dólares al año. Y también hay otro estudio que hizo el Peterson Institute
que estima que el libre comercio en el mundo a Estados Unidos desde 1950 le elevó su producto en 2.6 millones de dólares, el $1 trillion. Eso equivale más o menos a $20,000 de beneficio para todas las familias de Estados Unidos. Entonces, el efecto del libre comercio ha sido evidentemente positivo. Sí. Y en el momento que se pone este tipo de política proteccionista, sí, don Jorge, eso afectará al crecimiento de todos, incluido Estados Unidos. Sí, yo quería preguntarle sobre el futuro, porque el presidente Trump lo que ha dicho es que esto va a causar un daño, pero que es algo temporal. ¿Usted cree que es así, que esto es algo, pues usted bien dice, hoy en día, por lo menos en la industria automotriz, con plantas aquí, plantas en México, pues es muy difícil la situación, porque los carros van y vienen. Pero hacia el futuro, ¿qué tan difícil es que luego pase lo que el presidente dice que va a pasar, que es que la industria va a volver hacia Estados Unidos? Es absolutamente imposible que eso ocurra. Imagínense cuánto costaría un par de zapatos tenis o un t-shirt si se hicieran en Estados Unidos con los niveles de salarios de Estados Unidos. Sí, habría más gente empleada por manufacturas básicas, pero el costo de esas manufacturas sería prohibitivo. Entonces, aquí lo que lleva muchos años funcionando es el que se integre una región comercial en la que Canadá aporta acceso a minerales, energéticos. México aporta una mano de obra calificada que es más barata que la de Estados Unidos. Estados Unidos pone tecnología y pone un montón de cosas, y el resultado es el más positivo posible para los consumidores. A la larga, creo que el efecto para Estados Unidos va a ser todavía más grave. Aquí dejen ponerles un ejemplo. Cuando en 2022 el presidente Trump puso aranceles al acero, él lo que dijo es, no, eso nos va a beneficiar porque va a hacer que se contrate a más gente en la industria del acero. En efecto, había 278,000 estadounidenses trabajando en siderúrgicas y probablemente ante los aranceles hubo más contrataciones. Lo que él no vio es que había otros 2 millones de estadounidenses que trabajaban en industrias para las que el acero era el principal insumo, que tuvieron un fuerte golpe cuando se les encareció este producto, y había otros 10 millones más para los cuales era un insumo importante. Entonces, por un lado, a corto plazo pareció ser un beneficio, y a mediano y largo plazo fue una catástrofe. Aquí va a pasar un poco lo mismo. O sea, el que, por ejemplo, se suspendan estas cadenas de suministro para producir un automóvil en Norteamérica, esos automóviles cruzan fronteras entre 6 y 10 veces antes de ser un producto terminado. Mucho de lo que exporta Estados Unidos de automóviles se exporta desde México, porque México tiene muchos más acuerdos comerciales con el resto del mundo que Estados Unidos. En el momento en que ya no vas a tener esas eficiencias, lo que eso ocasionaría es que los precios de los automóviles se vayan por las nubes. Y aquí la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y qué van a hacer con los automóviles coreanos, japoneses, alemanes? A esos no les van a pagar ningún arancel. Entonces pues van a hacer una bonanza al ellos poder vender sin aranceles en Estados Unidos. Básicamente sacando el mercado a los automóviles norteamericanos. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. El efecto es negativo a corto plazo y más negativo a mediano y largo plazo. Señor Suárez, le pregunto desde Washington, algo que acaba de escribir el presidente Donald Trump mientras usted hablaba. Canadá ni siquiera permite que los bancos estadounidenses abran o hagan negocios. ¿De qué se trata? Y dice él, hay muchas cosas así, pero también es una guerra contra las drogas, y cientos de miles de personas han muerto en los Estados Unidos por las drogas que cruzan las fronteras de México y Canadá. ¿Es completamente cierta la afirmación de Donald Trump? ¿Sabes cuánto cruza de drogas de Canadá a Estados Unidos? O sea, no es prácticamente nada. O sea, eso es simplemente un pretexto. La siguiente pregunta que yo haría es, bueno, ¿y qué va a hacer Estados Unidos para reducir la demanda por drogas? Lo que es un hecho es que si tú borraras del mapa a México y a Canadá, y Estados Unidos sigue con la demanda por drogas al nivel que la tiene, esas drogas van a ser ofrecidas y satisfechas desde Asia, desde África, desde donde sea. Cuando hay un mercado de ese tamaño, encuentra la oferta. Ese no es el tema y él lo sabe. Entonces, es verdaderamente muy irresponsable el decir es que como entonces no cruzan drogas o migrantes por las fronteras, pues que tienen que cruzar por las fronteras porque es la puerta de entrada a Estados Unidos, entonces voy a ocasionarles una crisis económica a mis vecinos. Dicho sea de paso, ¿qué crees que va a pasar por la migración si México entra en una crisis profunda?
pues obviamente la migración va a aumentar, no va a bajar. Entonces, una vez más, no tiene ni pies ni cabeza esto. Este es un momento donde lo que debería haber es cooperación, lo que debería haber es medidas conjuntas para sí, en efecto, reducir, por ejemplo, la actividad de organizaciones criminales. Don Jorge. Estados Unidos, ¿qué está haciendo con las 10,000 armerías que hay en la frontera con México que abastecen a los cárteles mexicanos con armas? Porque Estados Unidos no hace nada para limitar ese flujo. Sí. Entonces, don Jorge, pero cuando es muy irresponsable esto. Don Jorge, pero cuando los países del mundo ven lo que ocurrió con Colombia el fin de semana anterior, en donde el presidente colombiano dice no voy a recibir a algunos inmigrantes en estas condiciones, y la respuesta inmediata es unos aranceles del 25% que iban a subir hasta el 50%. ¿Usted no cree que de todas formas ya para Trump se ha descubierto la estrategia de negociación, que es presionar y presionar hasta que le den gusto, y que esto es algo absolutamente inevitable y con lo que tendrá que convivir el planeta durante 4 años? Es posible, pero ahí la pregunta que yo te haría es, vamos a pensar que en efecto Trump hubiera seguido con la amenaza. ¿Te imaginas que hubiera pasado el 14 de febrero con las flores venezolanas con un arancel del 50%? ¿Qué va a pasar en el Super Bowl cuando el guacamole que se hace con aguacate mexicano sea 25% más caro? ¿Me explico? O sea, hay también un fuerte nivel de daño al consumidor de Estados Unidos que pues puede por un rato, digamos, aguantarlo, pero al rato va a ser un problema. Deja darte otro ángulo aquí que es extraordinariamente importante. El año pasado, por primera vez en la historia, Estados Unidos pagó más por el servicio de su deuda que por gasto militar. ¿Por qué es esto? Pues porque Estados Unidos tiene un nivel de deuda altísimo y porque las tasas de interés están en niveles muy altos. Si hay más inflación por los aranceles, ¿qué va a pasar con las tasas de interés? Las tasas de interés van a tener que subir. Entonces, Estados Unidos va a tener un problema fiscal aún mayor. O sea, sí se está disparando en el pie del presidente Trump. ¿El daño para otros países puede ser mayor? Sí, pero hay un daño importante también para Estados Unidos y eso no lo podemos ignorar. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el economista Jorge Suárez.